ya lo han visto o no lo han visto? Pues sí, se supone que si se repite el estudio, el 95% tiene que dar, 95% de las veces debería dar. Claro, si haces el estudio 100 veces, 95 veces tiene que elegir. Epa. Ok, listo, perfecto. Vamos entonces a mirar un poquito de esto. ¿Cómo interpretan entonces este dato? Vamos a ver la 1.59 y el intervalo de confianza dice que está entre 0.99 y 2.55. Pues si es mayor A la luz de esto que me están diciendo, por favor, interpreten ese intervalo de confianza. si es mayor a 1, indicamos el riesgo. Si es mayor a 1, ahí dio la estimación puntual por 1.59, mayor riesgo, pongámoslo aquí. Pero, ¿qué significa el intervalo? La estimación puntual ya sabemos qué significa. Lo que necesito que me digan es qué significan los intervalos. Pues yo diría que eso puede, podría variar entre estudios y esos son los rangos que podría colocar ese intervalo de confianza. Son los ¿qué? Los rangos. O sea, en este caso dio 1.59, ¿cierto? Pero pues puede ser que en otros estudios puedan dar entre el rango del 0.99 y 2.55. Perfecto. ¿Quién no está entendiendo lo que nos acaban de explicar? Levanten la mano tranquilamente. Ok, perfecto. Vamos a tratar entonces. Mariana es especialista en esto. Y de hecho ella escogió esta monitoría porque a ella le encanta interpretar estas cosas. Mariana, ¿qué significa? Escucha. Tenemos un intervalo de confianza del 95%, básicamente es como lo que aquí nosotros existe un rango que se tiene entre paréntesis. ¿Qué nos va a indicar que sea el 95%? Es que hay un 95% de probabilidad de que el desenlace esté entre esos valores. Entonces, digamos, bueno, es que no sé si hablamos de una todavía. ¿verdad? Dale de una. Escuchen eso con mucha atención. Entonces, digamos, cuando el intervalo va a incluir el 1, nos dice que no es. Significativamente. Ajá, exacto, no es Estadísticamente. significativo, es decir, porque no descarta que no haya asociación, porque recuerden que lo dijo, entonces cuando es 1, es que no descarta que haya asociación, entonces puede, como digamos el primer intervalo incluye el 1, pues por un poquito, pero lo incluye, entonces tanto puede haber un beneficio como puede haber un riesgo. Entonces, Sí, voy a lo que Mariana les ha dicho es correcto y voy a complementarlo para que quede lo más claro que se pueda, ¿sí? Y para eso tengo que volver acá, acá. No, esta no. Oye, estoy equivocando de dedo. Profe, o sea, se quiere Acá. como un mayor riesgo, pero estadísticamente no es significativo. Ya vamos para acá. El concepto es significancia estadística. ¿Cómo pueden ustedes evaluar la significancia estadística? A través de dos cosas: los valores de P o los intervalos de confianza. ¿Cuáles son los que pueden ser más fáciles de interpretar? Que realmente hay una gran correspondencia entre valores de P y intervalos de confianza, a pesar de que significan cosas ligeramente diferentes. Mi recomendación es siempre miren los intervalos de confianza. ¿Sí? Ahora bien, miren este dato. ¿Qué pasa si la asociación causal da 1? ¿Qué significa que la asociación causal de 1? No pasa nada. No hay efecto. Es decir, el efecto es neutral. Ahora, el efecto es neutral. Háganse cuenta que el efecto es neutral, es como si fuera un punto de un camino. ¿Sí? Entonces, acá tengo un camino, este camino empieza en este número, 0.99. ¿Ves? Aquí está. 0.99 está acá. ¿Sí? ¿Y hasta dónde voy a caminar yo? Según ese rango, hasta dónde puedo llegar. 2.55. Fíjense lo que va a pasar cuando yo camino. Si yo camino de 0.99 a 2.55, ¿tengo que pasar por el 1 o no? Sí. Tengo que pasar por el 1. ¿Y el 1 es qué? Estadísticamente no significativo. No hay factor de riesgo. No hay asociación, que el efecto es neutral. Quiere decir que en ese camino yo tengo que pasar por una hipótesis, que es la hipótesis de neutralidad. Y de ahí en adelante sigo 1.01, 1.02, 1.03, hasta llegar a los 55. Listo. Quiere decir que el intervalo, ojo, ¿el intervalo incluyó el 1 o no lo incluyó? Sí. Y el intervalo que incluye el 1, el 1 es ¿qué? Neutral, ¿cierto? Que no hay efecto. Quiere decir que el intervalo incluye la hipótesis de ausencia de efecto, ¿sí o no? ¿La incluye? ¿Sí? ¿La incluye? ¿Está el 1 dentro del camino? ¿Entonces la incluye o no la incluye? Sí. Por lo tanto, ojo con esto, es una cuestión casi que verbal. No excluye la neutralidad, es decir, no descarta la ausencia de efecto.
¿Por qué no la descarta? Porque si la descartara, el 1 debería estar fuera de este camino. Como el 1 está dentro, no pude descartar la neutralidad. Como no pude descartar la neutralidad, pasa lo que dice Mariana. Vean, no solamente no pudimos descartar la neutralidad, sino que incluso dentro de ese rango hay un número que no significa, que significa todo lo contrario. Por ejemplo, esto puede significar un incremento del riesgo. Este numerito en cambio implica lo contrario. O sea que hay una pequeña probabilidad de beneficio, una pequeña probabilidad que el efecto sea neutral, y sí, la mayoría de datos están entre 1.01 y 2.55 y todos esos datos indicarían beneficio. Pero la pregunta es, ¿se puede descartar la neutralidad, sí o no? No. Cuando no puede descartar la neutralidad en un intervalo de confianza, decimos que la estimación fue estadísticamente no significativa. Ese es el término, no significativa. Entonces, por ejemplo, pues ya entendiendo todo, podemos decir que la que es significativa es la del color. Perfecto. Entonces acá está. Esta y esta. Eso es lo que ustedes tienen que aprender como habilidad. ¿Qué me tengo yo que fijar? Que el rango no tenga el 1. Si el rango excluye el 1, quiere decir que los datos no son compatibles con la ausencia de efecto. Los datos no son compatibles con la ausencia de efecto. La hipótesis de ausencia de efecto fue rechazada. ¿Y por qué fue rechazada? Porque no está dentro del camino. Analicemos este. 1.62 es la estimación puntual. Vamos a suponer que 1.62 está acá. Pero el rango, esto es una medida de dispersión, puede ser un valor menos o un valor más. Empieza en 1.05, entonces empieza acá. Y termina en 2.51. Entonces fíjense, arranqué en 1.05 y arranca mi recorrido por el intervalo de confianza. 1.05, 1.15, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.62 y sigue. 1.74, hasta donde que yo me detenga, que será 2.51. En ese recorrido que yo hice entre 1.05 hasta 2.51, yo pasé por la unidad, es decir, pasé por el 1, pasé por la ausencia de efecto, no pasé. Por lo tanto, ¿qué hice con la hipótesis de neutralidad? La excluí. Fue excluida. A este tipo de estimaciones nosotros le decimos que es estadísticamente significativa. Los datos, ojo, solo los datos, son compatibles con lo que diga esta tendencia de asociación causal. ¿Cierto? No son compatibles ni con la neutralidad porque el 1 no está. Y si no está el 1, tampoco están los otros números, o sea, los menores de 1. O sea que los datos no son compatibles ni con la neutralidad ni con la tendencia contraria. En cambio acá, los datos sí son compatibles con la neutralidad y son compatibles un poco con una tendencia contraria, representada en este número de 0.99. ¿Sí? Entonces, este que no tiene el 1, perdón, este que tiene el 1 no es estadísticamente significativo. Y el que lo excluye, el que no lo tiene, es estadísticamente significativo. Ahora, hagan el ejercicio. Estimación puntual, 1.19. ¿Es estadísticamente significativo? ¿Sí? No. ¿O no? No es significativa. No, porque no. No, porque para yo llegar de 0.77 Pasa por el 1. tengo que pasar por el 1. 0.77, 0.83, 0.95, 1, 1.15, 1.20, hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a 1.83. O sea que el 1 está dentro del intervalo. O sea que la neutralidad no pudo ser rechazada. ¿Sí? Por lo tanto, si la neutralidad no pudo ser rechazada, yo digo, la estimación fue estadísticamente no significativa. Y ojo, la interpretación correcta es la que hacía Mariana. Mariana decía, quiere decir que tienes tres hipótesis, ¿no? Una, dañina. Otra, neutral. Y otra, beneficiosa. Y que ninguna de las tres ha sido respaldada completamente por los datos. En cambio, cuando una estimación es estadísticamente significativa,
solo una ha sido respaldada por los datos. ¿Sí? ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cuándo se considera factor de riesgo? Porque, por ejemplo, hay 1,05. Entonces, ¿cada uno es factor de riesgo o no? ¿Qué parámetro hay para considerar si es factor de riesgo? Por ejemplo, acá en este caso, veamos lo que tenemos. Entonces tenemos aquí, este sería color de la piel. Entonces tenemos un color medio versus un color más oscuro, por ponerlo de alguna manera. Entonces uno sabe un color medio, color más oscuro, aquí tengo un color medio. De acuerdo con mi hipótesis, color medio es reflejo de baja o alta exposición al sol. Baja. Por lo tanto, si es baja, fuera en consonancia con mi hipótesis, debería tener un riesgo elevado. Por lo tanto, el valor de la medida de asociación compatible con esta hipótesis debería ser mayor a 1. Vamos a verlo. Efectivamente fue mayor a 1. Quiere decir que tener la piel muy suavecita, muy clarita, es un factor de riesgo para este científico. Y no solamente eso, me está diciendo, fíjate, y es un factor de riesgo y no está en discusión. Ay, ¿cómo así que no está en discusión? No está en discusión, por lo menos no de la estimación. ¿Por qué? Porque esa estimación tiene un intervalo de confianza que arranca en 1.05. Es decir, arranca y deja de una sola vez de entrada, deja una neutralidad por fuera. ¿Sigue su camino? ¿Y si hubiera sido 1.02? Lo mismo. Y si hubiera sido 1.001. Ahora, aquí hay personas que dicen, ay, pero tan chistosos estos, ¿sí? Porque digamos como, si es 1, entonces no. Si es 1.01, entonces ahí sí. Aceptado. Aceptado, que es una especie de defecto del lenguaje, pero ya lo vamos a resolver con la gráfica que les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, se entiende que estadísticamente significativo implica que los datos son incompatibles con la neutralidad. ¿Y eso qué significa? Rechace al 1. Si tu intervalo rechaza al 1, entonces la estimación ha sido estadísticamente significativa. Si no lo rechaza, estadísticamente no es significativa, y la interpretación correcta es la que dice Mariana, que tienes 3 hipótesis y las 3 hipótesis tienen probabilidades a la luz de los datos. ¿De acuerdo? O sea, no te puedes casar con una sola, sino que te toca quedarte con las 3 hipótesis. Ahora la pregunta es, ok, profe, tenemos hipótesis de beneficio, hipótesis de daño e hipótesis de neutralidad. ¿Cuáles son sus probabilidades? ¿Sí? Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación con esta gráfica. En este ejemplo, ustedes tienen una estimación puntual. Esa estimación puntual, ¿cierto? O sea, el valor que dio fue, vamos a suponer, 1.61. Esa fue la estimación puntual. Lo que sea que se haya medido. Y tenía un intervalo de confianza, que ese intervalo de confianza empezaba en 0.997 y se iba hasta 2.59. La pregunta es estadísticamente significativa? No. ¿Sí o no? No es. No lo es. Perfecto. Han interpretado bien. Estadísticamente no es significativa. Entonces veamos. Se supone que como fue estadísticamente no significativa, ¿qué significa? Que no pudo rechazar a quién. A la neutralidad no la pudo rechazar. Entonces me dice la neutralidad es una probabilidad muy baja, del 0.05. En cambio, de aquí, del 1 en adelante, fíjate por ejemplo lo que pasa cuando dices, ¿cuál es la probabilidad de que la estimación sea realmente de 2? Entonces fíjate, coges el 2 y ¿dónde está ubicado? El 2, subes y para el 2 la probabilidad es de 0.37. Es decir, es mucho más probable que la estimación sea realmente 2, un 37%, a que sea realmente 1, 5%. Es decir, esta hipótesis está dentro del intervalo de confianza y tiene una probabilidad. Pero ojo, pregunta de parcial. ¿Cuál de las hipótesis es la más probable? Y fíjate, 1.61, ¿qué probabilidad tiene de compatibilidad con los datos? 1. Siempre el valor base de la probabilidad. Correcto. Lo que acá se ¿Qué? genera es el resumen. ¿Qué dijo? Siempre la estimación puntual, a la luz de los datos, es la hipótesis más probable. Con una probabilidad de... Esta es la estimación puntual. ¿Cuál fue su probabilidad a la luz de los datos? 100%. ¿Hay alguna otra hipótesis que sea
que tenga un valor mayor a 1.61. Veamos, ¿qué tal el 2? No, es del 37%. ¿Qué tal el 1.30? Pues no, tampoco. No alcanza ni siquiera a ser el 40%. La hipótesis más probable a la luz de los datos es la estimación puntual. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, fíjense acá, en esta, ¿cuál es el valor que tiene la mayor probabilidad a la luz de los datos? 1.59. 1.59. ¿Cuál es la hipótesis que tiene la mayor probabilidad a la luz de los datos en esta estimación? 1.62. ¿Cuál es la que tiene la mayor probabilidad a la luz de estos datos? 1.19. ¿Eso significa que los otros datos no sean probables? No. Significa que los otros datos son menos probables. Fíjate lo que pasa. Si yo voy aumentando, en lugar de 1.61 cojo 1.62, la probabilidad ya es menor. Supongamos que fuera 1.5 por acá, la probabilidad es menor. Supongamos que fuera 2.15, la probabilidad es menor. Aquí tengo la máxima probabilidad. ¿Qué pasa si yo me voy hacia la derecha? Baja. ¿Y qué pasa si me voy a la izquierda? Baja. Es decir, tanto a la derecha como a la izquierda, los valores de probabilidad de esos datos que están incluidos en el intervalo de confianza van disminuyendo. Entonces, ojo con esto. Les voy a volver a mostrar. Aquí, ¿cuál de las hipótesis que están incluidas en el intervalo de confianza tiene la menor probabilidad de ser correcta? 1.1. En este intervalo, ¿cuál es el valor que tiene la menor probabilidad? Pues hay- El 0.99. Y el otro, en cambio, también, porque recuerden que hacia la derecha también baja. Entonces, 1.59 es el más probable, pero yo puedo bajar desde 1.59 progresivamente. ¿Y qué va a pasar con la probabilidad de estas hipótesis? Va a bajar. Y yo puedo subir de 1.59, ¿y qué va a pasar con todas las hipótesis que tengan? También van a bajar. Es decir, llego a un máximo que es la estimación puntual, y tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, valores mayores o valores menores son cada vez menos probables. Entonces, bien decía, Mariana decía, el 0.99. La probabilidad del 0.99 en esta estimación va a ser una probabilidad bajita, pero existe. Va a ser la más bajita, ¿cierto? Y el 1 va a ser ligeramente, un poquitico más probable que 0.99. Pero estas dos hipótesis, 0.99 y 1, son las menos probables dentro de todo este intervalo. Entonces, en lugar de decir, este lenguaje se utiliza mucho y lo utilizamos para clasificar y decir estimación estadísticamente significativa o no, pero Mariana, que ya está más experimentada, ella dice, pues sí, pero Mariana tiene muchos más elementos, entonces, porque ella está pues en séptimo, entonces ella dice, no, aquí la tendencia es a que hay más números entre 1.01 y 2.55 que entre 1 y 0.99. Por lo tanto, para ella la tendencia es hacia que esto es una estimación, ¿cierto? Que tiene que ver, aquí deberíamos nosotros tener poca melanina, ¿cierto? Se relaciona con un incremento del riesgo. Entonces, para ella, esta estimación, ella dice, sí, a pesar de que no es estadísticamente significativa, la tendencia es a que, efectivamente, tener poca melanina es un factor de riesgo para tener esclerosis múltiple. ¿Sí? Pero el nombre que hay que colocarle es estadísticamente no significativo. Y por ejemplo, en el último que tiene el espacio tan grande de números de 54 y el número. Claro, entonces aquí viene un concepto, paréntesis porque todavía no lo debemos revelar del todo, precisión, ¿cierto? Aquí el concepto es precisión. Como ven, hay intervalos de confianza que son muy estrechitos e intervalos de confianza que son muy amplios. ¿A cuál le creen ustedes más? ¿A los estrechos o a los? Los estrechos, muy bien. Los estrechos quieren decir que la estimación ha sido precisa. Más adelante vamos a aprender de qué depende esa precisión, pero todavía no nos vamos a meter con eso. Entonces, ahora sí, podemos dar una clasificación para todos. Entonces, empecemos. ¿Estadísticamente significativo sí o no? No. Sí. No. No. El anterior sí. Este sí. Ok. Ese sí. Ahora, Y el de abajo. si nosotros fuéramos a mirar esto, por ejemplo, este es estadísticamente significativo. Sí. Fíjate, no tiene 1. Hay dos. ¿Cuál es la hipótesis que es 100% compatible con los datos? Entonces, A, 0.55, B, 0.32, C, 0.96. Pregunta de parcial.
¿Cuál de los tres datos es 100% compatible con los datos? 0,55. 0,55. Es la que está más Claro. ¿Qué valores son los menos probables dentro de ese intervalo? 0,32, 0,96. 0,32 y 0,96. Pero yo no entiendo por qué ese sí es significativo. Ah, Que lo ok. paso por el 1. La pregunta es súper legítima. Pero los otros. Ya. No, ya te digo. Ya entendiste que es porque no está el 1, ¿cierto? Exacto. Pero Fíjate es que... 100%. Ah, Ese es 0,55 es 100%. ok. La pregunta es, escuchen, ¿qué hipótesis es 100% compatible con los datos de este estudio? Nada más. Yo escuché algo y hay cierta controversia. Por ejemplo, escuché que si el intervalo de confianza significa que si yo repito el experimento o la observación 100 veces, el 95% va a estar ahí. Yo creo que ese concepto hay que revisar. Creo que no es así. ¿Sí? La cuestión es digamos controvertido. Más bien es el 95% de los intervalos de confianza construidos incluirán el verdadero valor del parámetro, que corresponde a la estimación poblacional. Y yo nunca hago estimaciones poblacionales, sino muestrales. ¿Sí? Para no enredarse, yo les sugiero simplemente primero clasificar si es o no es estadísticamente significativo. En términos de certidumbre, yo tengo más certeza cuando hay una estimación que es estadísticamente significativa. Porque yo digo, o me dio daño o me dio beneficio, pero no me da la chance de que haya sido neutral o de que haya sido al contrario. En cambio, cuando una estimación es estadísticamente no significativa, queda la chance abierta. Hay una probabilidad de que sea beneficiosa, una probabilidad de que sea daño. Los profesores y la literatura científica confunden muy a menudo esto, ¿cierto, Mariana? Que llega y dice, no hay asociación. Entonces, ven un dato como este y dice, no hay asociación. No hay asociación estadísticamente significativa. La asociación puede que sí existe y por diversas razones este estudio no la cachó, pero uno no lo puede asegurar, porque tan probable es que haya beneficio, 0,77, como que haya aún más daño, hasta 1,83. ¿Sí? Escuchen. Donde se confirme que no hay asociaciones, donde el valor que es más compatible sea el 1 o 0,0, Literalmente, si ustedes, por ejemplo, tienen el 1 acá, que este fuera 1,19 y empezara por 1 y terminara por 1,3, me dicen, la hipótesis menos probable es ese 1. De ahí para allá, todas son. Entonces, una sola hipótesis, un valor único, y usted en la vida real tiene una, digamos, una intervención que es 1, el valor menos probable, el resto son daños. Eso empieza a traducirse en la vida real. Daño. ¿Por qué? Porque lo neutral es apenas una hipótesis la menos probable, que es lo que está diciendo Mariana. Entonces, en la práctica, muchas veces, cuando el intervalo de confianza incluye al 1, en el límite inferior, entonces para todos los proyectos prácticos, quédate con lo que diga la indicación, pues lo que diga la estimación, o sea, la estimación de asociación. Bien, así las cosas, fíjense lo que dice ahí, presten mucha atención, dice, resultado estadísticamente no significativo. Los datos son compatibles con la neutralidad. Ajá, sí son compatibles con la neutralidad. Aunque la probabilidad es muy bajita, 0,05. ¿Sí? Recordemos que tanto por la izquierda como por la derecha, los datos del intervalo de confianza van dando cada vez probabilidades menores. Y además, en un resultado estadísticamente significativo, la probabilidad de compatibilidad con la neutralidad cae fuera del intervalo de confianza 95%, que era lo que habíamos dicho, y debe ser mucho menor de este valor, 0,05. Decimos que lo que hemos hecho nosotros es rechazar esa hipótesis. ¿La hipótesis de neutralidad está en el intervalo o no? No está, la hemos rechazado, punto, eso es todo. Donde esto va a tener un efecto grande es en quinto, porque en quinto ustedes van a tener que estimar el efecto. Entonces, cuando estiman el efecto y resulta que la estimación es imprecisa porque tiene un intervalo de confianza muy amplio, usted no está seguro del efecto. ¿Qué es el efecto? Voy a ponerlo acá. El efecto es lo que le hace falta a esto para convertirse en 1. Por ejemplo, 1,19. ¿Cuánto le falta para convertirse en 1? 0,19. ¿Y eso en porcentaje sería? 19%. Entonces uno diría que quemarse poquito incrementa el riesgo de esclerosis múltiple en un 19%. Y ese sería el tamaño del efecto.
Pero resulta que si el intervalo de confianza es muy amplio, entonces tú tienes, ¿cuánto le falta a 0,77 para llegar a 1? O sea, y eso sería factor que protector o beneficioso. Neutro. Pues, Neutro. 0,77. Ah, ese es protector. Ahí. Si fuera así, ¿cierto? Si fuera así, entonces en este caso, fíjate, quemarte poco incrementa el riesgo. Aquí sería disminuir el riesgo. Entonces te puede proteger de esclerosis 23%. Pero también te puede incrementar el riesgo hasta en un 83%. Entonces, esa es la incertidumbre. Por eso es que tú dices, puede tener beneficio o puede tener daño. ¿Estos valores son probables? Sí son probables. ¿Pero son más probables que la estimación puntual? No. Son cada vez menos probables. El más probable siempre va a ser la estimación puntual. ¿Sí? Que La es estimación 9.19. Bien, veamos un poquito acá. Esta tabla es la tabla 4. ¿Sí? Entonces, en la tabla 4, ¿qué hicieron nuestros queridos amigos? Primero, dividieron los chicos. Digo los chicos, realmente eran adultos, pero se les hicieron preguntas acerca de lo que ellos exactamente, cuándo estuvieron expuestos. Entonces, les preguntaron, oye, cuando tú tenías de 6 a 10 años, ¿qué tal era la cosa? Cuando tenían de 11 a 15, ¿qué tal? Cuando tenían de 16 a 20, ¿qué tal? ¿Sí? Se hizo exactamente lo mismo, entonces veamos acá. Esto fue en invierno, utilizando un cuestionario, y aquí estamos mirando el tiempo en horas durante el día que se exponen al sol. Tenemos los que se exponen menos de 1 hora por día, de 1 a 2 horas, de 2 a 3, de 3 a 4, más de 4. Y aquí tengo una comparación, los que se exponen mucho al sol, entre 1 y 2 horas, y los que se exponen menos. Entonces, empezamos con nuestro análisis. Uno dice, entre menos te expongas al sol, ¿cómo me debería dar la medida de asociación? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Entre menos Mayor a 1. Mayor a 1, ¿cierto? Mayor a 1. Entonces empezamos a verificar si efectivamente da así. Tendría yo que ir mirando cómo a medida que me expongo al sol debería tener menos esclerosis múltiple. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. A medida que me expongo al sol debería tener valores cada vez por debajo de 1. Vamos a ver si eso se cumple. ¿Acá qué tal? ¿Se cumple o no se cumple? No veo. Valor menor a 1. Sí. Entonces me estoy exponiendo entre 2 a 3. ¿Tengo menos valores? Sí. Sí, sigo bajando, ¿no? O sea, el riesgo, conforme más me asoleo, menos riesgo. Y si estoy entre 3 y 4, uy, pues sigue siendo bajito, pero como que subí un poquito. Y cuando es más de 4, vuelve a subir, pero en todas estoy viendo que si yo, conforme voy aumentando el número de horas por día que me expongo al sol, tengo menos riesgo de esclerosis. Veamos la última, que es, me expongo mucho, entre 1 y 2 horas versus me expongo menos de 1 hora. Si fuera factor, si este exponerme fuera factor protector, que es lo que yo sospecho, la medida de asociación me tendría que dar menor a 1. ¿Tiene menor a 1? Sí. Sí, claro que sí. Entonces veo la tendencia, se está corroborando la hipótesis por ahora. Pero tenemos que hacer un juicio adicional. Veamos, ¿estadísticamente significativo o no? Veamos acá. ¿Estadísticamente significativo? Sí. Sí, sí. Ah, no, ahí no. Incluye al 1, solo Sí. que el 1 Es una probabilidad muy es la probabilidad más baja de todas las hipótesis que están incluidas en el intervalo. ¿Cierto? Eso, lo han hecho bien, ¿cierto, Mariana? Así es la correcta. En cambio, esta. Sí, esa sí. Esa sí es estadísticamente significativa. Descartó el efecto neutro. ¿Qué tal esta? No. Incluye al 1, pero es probable, como dice Mariana, que tanto el 1 como el 1.01 sean muy baja probabilidad. 0.26 a 0.98. Sí, es así. Es así. Y finalmente, cuando comparamos los que están entre 1 y 2 horas versus los que están menos de 1 hora por día, la estimación es Significativa. estadísticamente significativa y la exposición es protectora. Protectora. Protección estadísticamente significativa. Protección. Tu mayor riesgo. Tengo una pregunta, pero cuando, por ejemplo, en el primer caso, que se incluye al uno como una de las menores probabilidades de que pase eso, ¿Este? también se menciona como si fueran significativamente, que no Sí. fueran significativamente. Correcto. Eso es pregunta de parcial, ¿cierto? Es decir, la respuesta aquí es, a pesar de que es estadísticamente no significativa, en la práctica esa hipótesis de neutralidad es la menos probable del intervalo. ¿Sí? O sea que a la hora que tú vas a comunicar riesgos con el paciente, pues tú le dices, mira,
Que no haya efecto es lo menos probable, por lo tanto hay efecto. ¿Sí? Esta es la punta. Es decir, no vas a utilizar el lenguaje de significancia estadística con el paciente, ¿sí? Pero técnicamente es estadísticamente no significativo por incluir el número, ¿sí? Ese es como el tema. Bien, ¿qué pasó entre 11 y 15 años? Veamos, entonces acá, protector, ¿cierto? Protector, ¿verdad? Sí, todo. Protector, ¿verdad? Protector, ¿verdad? Pero estadísticamente significativo. No. Ninguno. Ninguno. Y ve acá. Tampoco. Tampoco. Ahora, uno dice, ok, estadísticamente no es significativo, pero está entre 0.33 y 1.09. ¿Sí? Tiene, ¿Eso qué significa? Parece que hay una tendencia que protege pero más que también, apagar. pero también Sin hay- embargo, no puedes descartar esas hipótesis. Cuando se dice, por ejemplo, que si tú repites 100 veces el experimento, el 95% del valor de la estimación va a caer dentro del rango, eso hay que revisarlo. No, es que el 95% de las veces ese intervalo va a incluir el valor del parámetro, pero nadie sabe realmente cuál es. Les voy a pasar una revisión sobre eso a quienes estén interesados. Es decir, no va a ser una obligación que lo lean todos. Yo quiero. Pero sí hay muchos malentendidos con respecto a eso. Entre 16 y 20, ¿cómo nos fue? Entonces, protección o daño, Protector. estadísticamente significativo. No. Protección o daño, Protector. estadísticamente significativo. Protección o daño, Protector. estadísticamente No, significativo. ninguno. Protección o daño, Protector. estadísticamente significativo. Protección o daño, Protección. Protección. estadísticamente significativo. No, No, pero con una gran tendencia que sí lo sea. ¿Cierto? Esto, Mariana les va a dar un tip que es un secreto que ya se sabe, porque muy pila, de mejores. Mariana, ¿cómo pudo haber, ¿te parece amplio este intervalo? 0.35 a 1.01. Pues no tanto. ¿Tú crees que se puede estrechar? ¿Con qué? ¿Recuerdas? Sí. ¿Alguien sabe con qué se estrechan las medidas de dispersión? Con la población. Correcto. Aumentando la muestra. Entonces puede que mañana hagan un estudio como este más grande. Y si hacen el estudio más grande, lo más probable es que si este intervalo se estrecha, el 0.35 va a correrse hacia la derecha y el 1.01 se va a correr hacia la izquierda. O sea que Con suerte puede pasar que de 1.01 pasemos a 1, a 0.97, 0.95 y lo que antes era estadísticamente no significativo, Ahora una sí. vez que se estreche puede llegar a ser Significativo. estadísticamente significativo. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Cerrar. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se hace más preciso? Tamaño muestral más grande. Después aprenden por qué eso es verdad, si es que ya no lo saben. ¿Sí? Bien. Señora, No, ahí vamos bien. dímelos. Ahí vamos bien. Ah, ok, perfecto. Este es en verano. Es decir, hicieron una evaluación en invierno, hicieron una evaluación en verano sobre los mismos grupos. Ya ustedes ya están en capacidad, asumo yo, ojalá que sea así, ya están en capacidad de que abuela de águila, a ojo de águila, ustedes ya saben. Simplemente tienen que mirar si está o no está. Entonces uno dice, todo esto, protección estadísticamente no significativa, lo mismo acá, y cuando comparamos... No, en el de la mitad. Sí, es de significativo. la mitad, sí, perdón, gracias, sí. Entonces, el único que dio estadísticamente significativo fue exponerse entre 3 y 4 horas al día al sol. Me puede producir un efecto protector importante. ¿Cuánto le falta esto para el 1? 12. Ah, perdón. 61. 21. O sea que tendría como un 61%. efecto de 61% de protección, pero puede ser, en el mejor de los casos, 83, en el peor apenas un 12. ¿Sí? También está relativamente amplio, ¿sí? Pero al final, cuando comparamos 2 o 3 horas al día versus 1 a 2, ¿qué nos da? ¿Protección? Sí. ¿Estadísticamente significativa? No. No. Sin embargo, la tendencia está muy concentrada hacia la protección. ¿Sí? A lo mejor, repito, si se hiciera un estudio más grande, se estrecharía el intervalo con suerte y podría pasar a ser estadísticamente significativo. ¿Qué ocurre entre los 11 y los 15 años? Términos generales,
protección estadísticamente no significativa, protección estadísticamente no significativa, protección estadísticamente no significativa, de nuevo protección estadísticamente no significativa. Entre 16 y 20, La misma historia. protección estadísticamente no, protección estadísticamente no, y ojo Neutro. neutro. Es de las pocas veces que uno ve que da preciso en el palo, neutral, 1, y ya, La 1. Cuando de 1, pues por definición, el 1 está dentro del intervalo. O sea que por definición un efecto neutral es estadísticamente no significativo. Pero ojo, cuando la estimación puntual dice 1, ahí es cuando usted tiene derecho a decir con todas las tildes no existe asociación. Ahí es cuando usted lo puede decir. Si usted dice definitivamente no hay asociación en ese punto específico. ¿Sí? Bien. Por lo tanto no. Ahora, por último, está este. ¿Sí? ¿Qué les parece? Perdóname, qué pena. En verano, por calendario, ya podemos ver, ya ustedes ya saben identificar cuáles son estadísticamente significativas o no, pero claramente aquí ve uno que entre los 6 y 10 años, beneficio, la protección estadísticamente significativa, entre los 11 y los 15 años, protección estadísticamente significativa, pero oh my god, algo pasa entre los 16 y los 20. Mayor factor de riesgo. Hay daño. Daño. Daño, pero estadísticamente No es significativo. Siempre. ¿De cuál de estas hipótesis estoy yo seguro? De las primeras dos, porque descartaron la neutralidad. Pero no puedo estar seguro de la tercera, porque hay hipótesis de beneficio, hay neutralidad y también hay hipótesis de daño que son compatibles con los datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es, para que ustedes lo analicen, les digo, tengan mucho cuidado, quizá en fines de semana y días de fiesta, en las edades entre 6 y 15 años. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues se vio que hay beneficios estadísticamente significativos en todas las que están en rojo. ¿Sí? Porque ninguno incluye la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, edades entre 6 y 15 años, ¿sí? Se demuestra que la exposición al sol genera beneficios estadísticamente significativos sobre la ocurrencia de esclerosis múltiple. ¿Sí? Por último está el daño actínico. Entre más daño actínico, más esclerosis múltiple o menos. ¿De acuerdo con esta hipótesis? Menos esclerosis Entonces, múltiple. esperaría que los grados más altos de daño actínico se asociaran con valores Protectores. menores a 1, cada vez mejores. Veamos a ver si eso es así. Uy, miren el grado 6. Una reducción del 86% de riesgo comparativo de tener esclerosis múltiple. Mucho. 0,14 y es estadísticamente Significativo. Pero si es grado 5, también me protege, pero ya no con una magnitud tan alta. Me protege un poco menos, 63% estadísticamente significativo. Estos son los valores ya ajustados. Recuerden, pues no estamos hablando de cómo se ajusta, pero sí que es necesario ajustar y pues se mantiene la misma relación. Beneficio estadísticamente significativo, beneficio estadísticamente significativo. Si yo comparara las personas que tienen daño actínico entre grado 4 y 6 en comparación con las que apenas tienen grado 3, pues aquellas que tienen entre grado 4 a 6 van a tener menos riesgo, ¿sí? En comparación con las que tienen grados inferiores de daño actínico, como por ejemplo el 3. Y efectivamente eso se comprueba aquí en estas dos estimaciones que dan por encima de 1 y además que nos dan estadísticamente significativo. Bueno, hasta ahí espero que el concepto, por lo menos en su forma operativa, de qué es estadísticamente significativo y qué no es estadísticamente significativo, haya quedado claro. También espero que haya quedado claro qué significa que algo sea estadísticamente